volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, retomando, ¿verdad? Entonces las curvas NUR son no uniforme racional de spline, entonces eso es una curva, pero vamos a tener una nueva nomenclatura que nos va a permitir generar un conjunto de curvas B-spline, ¿verdad? En función de unos puntos. Ya vimos que los puntos son los puntos donde yo quiero que pase la curva spline. Y vamos a evaluar una ecuación que es la ecuación que me permite determinar las curvas NUR, ¿no? Entonces esa ecuación, la ecuación número 1, que es la que vamos a ver a continuación, aquí está, ¿verdad? Entonces esta ecuación número 1 es la que me permite generar la famosa curva NUR, donde n sub i k, ¿verdad? En sub u, que son los puntos que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Son las funciones básicas B spline. Fíjense que las curvas NUR se construyen en función de curvas básicas en plan de carísimo orden, y los puntos P sub i son puntos de control homogéneo. Eso quiere decir que aquí, estos que están acá, ¿verdad? Son las funciones básicas de spline, y P sub i son los puntos por los cuales yo quiero pasar mi curva. La diferencia, importante eso, ¿no? La diferencia que hay entre las curvas de Bézier y las curvas de spline es que en las curvas de Bézier, vamos a colocar acá, ¿verdad? En Bézier tengo un punto inicio, un punto final, ¿verdad? Y esto puede ser una curva de Bézier, ¿cierto? Esa es una punta de... ¿Por qué? Porque no tiene puntos de control, ¿sí? En Bézier, yo puedo tener esto: punto inicio, o sea, PI, PF, PI, PF, ¿verdad? Y puedo tener esto. Pero para tener esto, ¿verdad? Aquí tengo que tener un punto de control, P control 1, ¿sí? Que hace que esta curva se tire para allá, y aquí tengo un P control 2 que hace que esta curva esté acá. Fíjense que la diferencia es que en Bézier los puntos control son imanes, ¿sí? Que hacen que la curva se ondule. Mientras que en spline los puntos de control son los puntos por donde yo quiero que pase la curva. Ojo con eso. Se llaman igual, pero tienen funciones distintas. En Bézier son, ¿verdad? Es como si nosotros estuviéramos como que jalando esto para acá. Aquí estamos jalando esto para acá. Es como imanes que están estirando la curva, haciéndole la sinusoide. Mientras que en Bézier los puntos de control es por donde yo quiero que pase la curva, ¿sí? Entonces la diferencia, para que tengamos claro eso, ¿no? Porque fíjense que aquí lo dice, para no tener dudas, ¿verdad? Donde los n sub i k son las curvas básicas spline en función de la U, que son puntos de inicio y punto final. Son funciones básicas de spline del késimo orden, o sea, quiere decir que podemos tener de segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Y los P sub i h, estos que están acá, son los puntos de control homogéneo por donde nosotros queremos que la curva pase, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? El punto 3 se recupera dividiendo las primeras 3 coordenadas. Quiere decir que nosotros podemos, recuerden de que aquí estamos hablando de coordenadas homogéneas, y hablando de coordenadas homogéneas tenemos X, Y, Z, ¿verdad? Para tener coordenadas homogéneas colocamos una nueva coordenada W, pero para volver a recuperar nuestro punto 3D lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente, dividir cada punto X sub i, Y sub i, Z sub i entre W sub i, porque al dividir W sub i entre W sub i da 1, que es lo que nos da el punto en 3D en coordenadas homogéneas, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. O sea, que para el punto D se recupera viendo las 3 primeras coordenadas por la cuarta. O sea, quiere decir que el X sub i, Y sub i y Z sub i, perdón, X', Y', Z' es lo mismo, ¿verdad? Ya aquí fíjense que no aparece W, es X entre W, Y sobre W, Z sobre W. No ponemos la cuarta porque sería W sobre W, que es 1. Y eso para coordenar, ¿verdad? Las n sub i k son las funciones básicas de spline, normalizadas al grado k, definidas recursivamente, utilizando la relación Cobb-Bohr. La relación Cobb-Bohr es esto. Fíjense que aquí es n sub i k de u es igual a 1 si u sub i es menor que
0, si U está entre U sub I y U sub I menos 1, y 0 en otro caso. O sea, quiere decir que los valores de N sub I K que vamos a necesitar en función de 1 está en función de esta relación de Corbot. O sea, quiere decir que no necesariamente nos va a dar una función muy complicada, ¿no? La N sub I K, si resolvemos esa N sub I K, viene dada por esta ecuación que está acá, donde lo llamamos como una ecuación recursiva. Fíjense que N sub I K de U es igual a U menos U sub I más N sub I K menos 1, ¿sí? De U más U de sub I K más 1 menos U más N sub I K más 1, K menos 1 de U. O sea, quiere decir que la ecuación recursiva para los valores que no son ni 0 ni 1 se toma entonces esa ecuación normal, donde los llamados nodos forman el vector de nodos, la multiplicidad de los nodos posibilita la discontinuidad de ser representada, y nosotros podemos tener un vector de nodo U sub I, U sub J igual a U sub K, U sub K más 1, U sub N, U sub N más J, y así sucesivamente. El primer nodo y el último deberían ser repetidos a veces. Para el plane cúbico se requiere asegurar que la curva comience y termina en el primer punto y último punto de control. O sea, que decir, cuando tenemos curvas cúbicas, termina el primer punto y el último punto deben ser conocidos, y por ahí siempre lo vamos a tener. O sea, que el primer punto y el último punto son siempre valores conocidos que nos permiten determinar la curva. La superficie null es el producto tensor de dos curvas, entonces S sub U, P de la curva para los valores de I, la curva para los valores J, de N sub I K de U, N sub J K de U. O sea, quiere decir que la curva null es una doble curva en función de una curva spline que va de I a K y otra curva spline que va de J a I. Y la superficie está definida por dos órdenes, K y L, o sea, quiere decir dos vectores nodos. Aquí tenemos, ¿verdad?, la superficie null, como al igual que la superficie Bézier. Para la superficie necesitábamos una curva en el horizontal y una curva en el vertical, ¿cierto?, para que formáramos la sábana. Igual pasa aquí, una curva en el horizontal y una curva en el vertical. O sea, quiere decir que para tener una superficie null necesitamos dos curvas, una que va hacia lo ancho y otra que va hacia lo largo, ¿verdad?, o a lo alto. O sea, quiere decir que al igual que la curva Bézier, necesitamos para la superficie null dos curvas. Entonces, la superficie está definida por dos órdenes, K y L, dos vectores de nodo, una regla de puntos de control. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a codificar eso en nuestro OpenGL, ¿verdad?, incluimos nuestra librería glue.h, establece los puntos de control para trabajar con la superficie null. Entonces, ¿cuáles son los puntos de control, ¿verdad?, que nosotros vamos a necesitar? Fíjense que por estos puntos de control es por donde nosotros vamos a pasar la curva, ¿verdad?, el conjunto de puntos de control que nosotros necesitamos. Y después de que, la matriz de puntos para trabajar con la superficie, fíjense que estamos trabajando con superficie, y para hacer una superficie necesitamos dos curvas, dos juegos de curvas, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos uno para X, Y, Z y W, X, Y, Z, W, así sucesivamente, para cada uno de los puntos normalizados. Y después que el modelo de iluminación ya lo tenemos, ¿verdad?, el ambiente, la posición de la luz, el tipo de material que vamos a utilizar, el tipo de material, la parte de la contribución difusa, la parte de la contribución especular, ¿verdad?, que es el brillo, donde se va a posicionar la luz del ambiente, la posición de la luz difusa y la posición tanto de la luz, ¿verdad?, como de los materiales, de tal manera que nosotros podamos tener nuestra visualización de las luces. Y algo que nos permite dibujar la superficie del cielo, la superficie de null, ¿verdad?, limpiamos nuestro buffer, colocamos la matriz, aquí podemos colocar la matriz, y la función
GL eval mesh es la que, ¿se recuerdan que la clase pasada tenemos para definir GL eval mesh? Mesh es como una malla, ¿sí? Y le damos GL field, que es la coordenada del punto que nosotros queremos y donde está colocada nuestra superficie. Entonces, inicio que para comenzar el cálculo renderizado, limpiamos, habilitamos la profundidad, colocamos los vértices que nosotros vamos a tomar la superficie, calculamos la normal, normalizamos esos valores y colocamos la grilla para que nosotros queremos colocar para la superficie que nosotros vamos a usar. ¿Okay? Y el reshape que me permite redibujar para cuando se modifica o cuando se mueve la superficie, ¿no? ¿Dónde está la función inicia glue, ¿verdad? Inicia el display model para que nosotros podamos desplegar nuestro dispositivo, abre la ventana, mi inicio que es una función de arriba, el reshape para dibujar la función, o sea, la malla, display function dibujar y lleno un mapa. O sea que aquí en el reshape y el display function, ¿verdad? Es donde está nuestro dibujo de nuestra malla o nuestra función spline, en este caso convertida en una superficie, o sea, una superficie spline o una superficie de reshape. Con respecto a la superficie, esta sería la superficie de spline, ¿no? Y ahorita vamos a ver un tutorial que les voy a dejar, ¿no? En la superficie de Bezier se construye igual que la superficie null. Si nosotros quitamos aquí uno de estos y quitamos una suma, ¿verdad? Estaríamos hablando de una curva de Bezier, ¿cierto? Para ser una superficie, entonces necesitamos dos curvas. Una curva a lo largo y otra curva a lo ancho. Una curva en el eje Y y otra curva en el eje J. De tal manera de que con dos curvas nosotros podemos construir nuestra superficie de Bezier. En este caso, ¿verdad? Los P sub I y P sub J serían nuestros puntos que vamos a tener para interpolar, para de control, y nuestra superficie pues la podemos reescribir en función de esta interpolación lineal de esta forma. O sea, lo importante acá es que tenemos una ecuación y ya OpenGL pues genera la ecuación de una manera automática pasándole solamente, en el caso de Bezier, los puntos por donde debe pasar la superficie, en el caso de Spline, los puntos por donde va a pasar la superficie, en el caso de Bezier, los puntos de control que me permiten estirar o encoger nuestra superficie, ¿no? La cuenta se complica, ¿verdad? Cuando nosotros queremos tener en grado 2 y 9 puntos de control por la superficie de Bezier. En el caso de la superficie de Bezier, con 9 puntos de control, son 9 puntos que están haciendo que la superficie ondule a lo largo y ancho de ella misma. Y entonces uno tiene que evaluar para cada uno, X, Y y Z, los 9 puntos que nosotros necesitamos para la superficie, ¿no? Y de aquí vamos a pasar a un tutorial que está acá. ¿Esos 9 puntos incluyen los estos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces aquí hay un tutorial que está en el directorio que yo le voy a colocar en su Dropbox. Que es el tutorial con curvas y superficies de... Entonces es un tutorial, ¿verdad? Donde está la curva de superficie. Ya sabemos que la curva es una sola línea, ¿verdad? Una sola función, mientras que para tener la superficie tenemos que tener dos funciones, el producto de dos funciones. Y entonces, bueno, aquí habla de los puntos de control. Esto lo hemos visto en las láminas pasadas, ¿verdad? En el caso de Bezier, la línea A es una curva de Bezier, pero que no tiene punto de control porque solamente tiene P1 y P0 y P1, que son el P inicial y P final, ¿verdad?
En la curva B tenemos un solo punto de control y en la C 2 puntos de control. A medida que colocamos puntos de control, pues se complica, ¿no? Porque vamos a... ¿sí? Entonces hablamos de las continuidades, ¿verdad? También lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Hablamos de los evaluadores, que es el caso de OpenGL, que contiene esos evaluadores para facilitar la construcción, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros podemos tener los puntos de control en el caso de tanto de Bézier como de Spline, ¿verdad? Tanto el punto inicial como el punto final están incluidos entre la lista de puntos, solo que en el caso de Spline los puntos de control indican por dónde pasa la curva, mientras que en los Bézier los puntos de control es como los imanes que vamos a colocar, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos el punto, aquí hay un error, punto inicial, punto de control, 2 puntos de control y punto final, ¿sí? Donde deben estar, va a estar la superficie. Entonces se coloca como en OpenGL se generan los puntos para hacer la evaluación de la superficie, ¿sí? Y donde se renderiza la ventana para renderizar la superficie. Queremos, en este caso, dibujo los puntos de control, entonces usamos la función drawPoint, ¿verdad? Que me permite dibujar en la ventana los puntos de control en un momento determinado. O sea, quiere decir que tendríamos, en este caso, con la lámina anterior, con el código anterior, tenemos los puntos de control y la curva. O sea, quiere decir que no solamente dibújeme la curva, sino también los puntos de control para visualizar dónde están ellos. ¿Sí? Después viene drawPoint, bueno, está la explicación de qué es lo que hace cada una de las funciones en OpenGL, ¿no? Que me permite dibujar la grilla, y después viene para nosotros poder dibujar la superficie, pues entonces hacemos GLEvalMesh, que es el método que me permite facilitar todo lo que es la grilla de puntos que nosotros tenemos, entonces que me genere la malla que está sobre esa superficie de puntos que estamos necesitando. Entonces ahí está el mapa de una grilla de 100 puntos, de 0 a 100. Y entonces, ¿verdad? Dibujamos con GLEvalMesh entre 0 y 100, que son los códigos, el límite que tenemos, y representamos el código completo, entonces la franja lineal, y nos vamos a tener para varios puntos de control, B1, B2, es la escena. Vamos a ver aquí un ejemplo completo de cómo sería una superficie, ¿no? Entonces, fíjense que ahí colocamos los puntos de control, ¿verdad? Que aquí en este caso es una superficie, no es una curva, sino tenemos curvas tanto para el eje X como para el eje Y, y hay puntos de control que me permiten, entonces estos puntos de control lo que me permiten, ¿verdad?, es el estiramiento de esa superficie de manera que fuera cóncava, ¿no? Después, esto para la superficie de Bézier, ¿no? ¿Sí? Después vienen las superficies NUR, las curvas NUR. Primero comenzamos con curvas NUR, o curvas no, fíjense, está ahí el acrónimo, no Uniform Rational B-Spline, que es un caso especial de Bézier, pero en el caso de Bézier los puntos de control son como imanes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear una superficie NUR? NUR render, crear un nuevo NUR. Entonces aquí está crear un generador NUR. Podemos definir varias propiedades NUR de alto nivel, como son las propiedades de tolerancia, de cómo van a modificarse ellas, define la superficie, pero debajo de GLU Glue NUR Surface, ¿verdad?, que me permite generar los números de nodos, 8 nodos que vamos a tener para la
matriz, la distancia de los puntos que hay entre cada matriz, cada punto de la matriz para poder generar nuestra superficie. Y aquí tiene, bueno, la forma, cómo se colocan los elementos, y tenemos aquí una superficie pintada. Fíjense que a diferencia de los otros, los puntos, ¿verdad?, están sobre la superficie, no están como la anterior que están como imanes. Aquí los puntos rojos, ¿verdad?, están dentro de la superficie, generando a partir del spline, ¿no? del spline, exactamente. Y bueno, aquí está un ejemplito, bueno, completo para que ustedes lo corran en casa con una explicación. Este es uno de los tutoriales que quiero que revisen. Después viene otro elemento aquí, otra tutorial, ¿verdad?, sobre curvas NUR, que habla sobre los evaluadores, ¿verdad? Entonces fíjense que hace mucha relación con Bézier, para poder de Bézier arrancar. Dice que aquí está la ecuación de Bézier para una curva de Bézier, ¿sí? Entonces esto sería nuestro evaluador para una curva de Bézier. Bueno, CU sumatoria igual a 1 hasta n de B sub i, ¿sí?, en función de U de P sub i, o de P sub i sería el punto de Bézier, ¿verdad? Cómo se calcula C, ¿sí? Y bueno, la forma de codificarlo, ¿no? Mientras que para NUR, ¿verdad?, la tolerancia, la matriz, a ver si la tenemos aquí, bueno, curva NUR, como se dibuja. Entonces aquí sería puros puntos, los puntos por donde pasaría nuestra curva, no tiene la superficie pintada completa, sino solamente los puntos. Aquí sí ya está la superficie montada, ¿verdad?, y la superficie renderizada. Aquí la superficie con solamente la grilla, y aquí la grilla ya montada. Después viene la superficie, todo lo que es manejo de superficie NUR. Y los dos tutoriales quisiera que lo revisaran y lo corrieran en casa para que. Y por último tengo aquí algo que eso lo va a colocar todo en que es una superficie, ¿verdad?, de Bézier, y entonces en vez de ser renderizado tiene textura. O sea, quiere decir que podemos colocarle como si fuera un tablero de ajedrez, y entonces renderizamos con textura. O sea, quiere decir que podemos, no solamente textura, sino fíjense que hay colores, hay brillo, o sea, que podemos generar una superficie con textura y con brillo. Y fíjense que son distintas formas de generarlo, ¿no? Entonces la matriz de puntos que se va a tener, y aquí está la textura tridimensional. Se recuerdan que para hacer la textura, cuando vimos mapping texture, necesitamos una imagen, ¿verdad?, que me diga de dónde voy a tomar los valores, y después de esa imagen nosotros vamos a hacer la correspondencia sobre la superficie, ¿okay? Entonces fíjense que la textura que se está tomando es un cuadrado, un tablero de ajedrez, y de este tablero de ajedrez, haciendo la textura, ¿verdad?, haciendo la técnica mapping texture sobre la superficie, fíjense que tenemos esto. O sea, quiere decir que si pudiésemos tener un florero, lo podemos tapizar. Si el florero está hecho con una superficie de Bézier, o está hecho con una superficie de spline, o una superficie NUR, pues solamente lo que hay que hacer es la correspondencia de
la imagen que necesitamos, de donde vamos a tomar la textura y hacer la correspondencia con, ¿verdad? Entonces fíjense que se recuerdan a esta GL Text Environment, ¿verdad? Para la textura, para hacer todo lo que es la textura. Y aquí está el código fuente, ¿verdad? Superficie de cielo para aplicación de una textura. Entonces tomarlo, correrlo, ¿verdad? En casa para que podamos tener y hacer la prueba que está aquí. O sea, está el código completo, lo que hay que hacer es compilarlo y correrlo. Porque a mí, aquí fíjense que aquí lo tengo para que corra, pero entonces me da un problema. Yo cambié la plataforma y entonces me da problema a la ejecución, ¿no? O sea, fíjense que no me aparece nada porque tengo que resolver el problema donde debería desplegar, que es esta ventana, donde está el ratón, no aparece nada, porque tengo un problema de libre, pero ustedes en casa pues lo pueden correr, ¿no? Bien, eso es con respecto a curvas null, curvas Bézier, curvas B-spline, superficie Bézier, superficie null, superficie B-spline, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a la otra parte que me interesa revisar con ustedes, que es tema 13. Vamos a buscar acá. Que lo vamos a revisar, ¿verdad? Para que tengamos una idea de que hay otras, no solamente podemos trabajar con OpenGL, sino que podemos trabajar con otras herramientas. ¿Sí? Que es Java 3D. Una forma de también, no solamente podemos hacer desarrollo con OpenGL, sino también Java ofrece la posibilidad de manejar aplicaciones gráficas 3D. También está Java Graphic, pero es en 2D. Aquí hay una herramienta que se llama Unity, que esa herramienta está construida sobre Java 3D, o sea, ya lo que hace es una librería que extiende mayor aplicaciones de Java 3D, pero el core de esa Unity es Java 3D. Entonces vamos a revisar qué es Java 3D, qué es la arquitectura, y nos vamos a dar cuenta que en el fondo Java 3D, el kernel es OpenGL, o sea, tiene cosas de OpenGL, o sea, que él tiene que renderiza en función de algunas unidades o librerías de OpenGL, ¿verdad? Entonces Java 3D es una interfaz de programación para realizar aplicaciones amplias con gráficos de dimensiones, o sea, quiere decir que existe el mismo método para desarrollo, o sea, quiere decir que nosotros ya conocemos lo que son applets, ¿verdad? Incluyamos en nuestras aplicaciones web un applet de Java, y esto aquí no deja de ser la misma filosofía, o sea, el applet que vamos a tener es un applet gráfico, de tal manera que nosotros podamos manipular objetos geométricos, construir estructuras y renderizar dichos objetos, ¿sí? Se puede escribir un mundo virtual utilizando constructores que proporcionan Java 3D, proporciona un renderizado eficiente, o sea que a pesar de que uno pudiese decir que Java, como es interpretado
en la máquina virtual, ¿verdad? Uno pudiese decir, bueno, es un poco lento, pero es eficiente su renderizado en aplicaciones gráficas, ¿no? Entonces, el modelo de programación está basado en un grafo de escena, la expresión de mecanismo sencillo y flexible de presentar escenas. O sea, quiere decir que ahorita vamos a ver ese grafo. Es como estuviéramos haciendo un programa cualquiera convencional en Java, donde nosotros colocamos un nuevo nodo a ese programa, un applet o una clase, y ese applet que se va a... O sea, quiere decir que Java 3D la podemos considerar como una API gráfica para Java. Así como nosotros tenemos que OpenGL es una API, una librería gráfica, Java 3D también es una API, ¿no? Que permite diseñar escenas basándose en geométrico y no en triángulos. O sea, quiere decir que no necesariamente Java 3D está basado como construcción de la tridimensionalidad en función de triángulos. Puede ser cualquier objeto geométrico con el cual nosotros podemos trabajar en nuestra escena. De tal manera que nos permite desarrollar escenas bastante grandes en función de la composición o agregación de nodos en ese grafo de escena que tenemos. Para el caso de Java 3D, maneja un concepto que se llama el universo virtual. Ese universo virtual tiene mucho que ver con esa máquina virtual, o sea que tiene una máquina virtual sobre la cual él compila. Entonces él tomó de ese concepto de la máquina virtual lo que él va a llamar el universo virtual, sobre el cual nosotros, en ese universo virtual, es que nosotros vamos a colocar los distintos nodos que conforman mi escena tridimensional que vamos a realizar, ¿verdad? El escenario demográfico se construye ensamblando diferentes objetos que definen geometría, sonidos, luces. O sea, quiere decir que en el caso de Java 3D es interesante el enfoque de programación, porque es como si estuviéramos armando un rompecabezas. O sea, tengo un universo virtual, y en ese universo virtual yo le voy a colocar, el primero es como si tuviéramos una ventana vacía, y en esa ventana vacía yo puedo ir agregando nodos, y cada nodo representa un objeto, luces, representan cámaras, representan texturas, y hace el renderizado de una manera muy, pero muy interesante para la filosofía de programación, ¿verdad? O sea, quiere decir que tenemos un nodo que genera la geometría de los objetos o la geometría de la escena, tenemos nodos que manejan sonido, etcétera, luces, efectos visuales, etcétera. La estructura de datos empleada para representar el escenario, ¿verdad? Es un árbol que está compuesto de nodos y arcos. Y entonces uno dirá, pero bueno, usted me dijo que usaba un grafo, sí, pero es que los árboles son un caso especial de los grafos, ¿cierto? Solo que los árboles van navegando de los nodos raíz a los nodos hoja, pero si nos damos cuenta es una especialización de un grafo, ¿okay? Entonces, un nodo es un elemento dato, un arco es la relación entre los elementos. O sea, quiere decir que si yo tengo un nodo que tiene la geometría de cualquier cosa, entonces para que ese nodo tenga efecto tengo que vincularlo al objeto. O sea que no solamente basta con colocarlo, sino tengo que vincularlo a qué objeto representa esa geometría. Por eso dice aquí, un nodo es un elemento dato y un arco es una relación entre el elemento dato que también asociamos. Los nodos en un escenario gráfico son ejemplos de clase Java 3D. Los arcos representan dos tipos de relaciones entre esos ejemplares, como son la relación padre-hijo y la de referencia. Es decir, quién es el padre de ese nodo, quién es el hijo y cómo se referencia al nodo. La relación padre-hijo se presenta con un nodo llamado nodo group. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Que como hemos dicho al comienzo, yo voy a crear una escena basada en composición. Ya vamos a ver un grafiquito cómo hace esto. Y entonces lo que yo hago es agrupar cosas. Entonces digo, bueno, esta escena está compuesta por el nodo silla, el nodo mesa, el nodo lámpara. Entonces lo agrupo. Y entonces lo único que hago es colocar el grupo X, por decir. Pero también en la escena tengo el grupo Y, que está compuesta por una planta, está compuesta por una ventana, está compuesta por tal. Entonces tengo el nodo, la escena virtual, y le agrego el nodo X y le agrego el nodo Y. Entonces, ¿qué va a tener mi escena? Va a tener una silla, una mesa, una planta, una ventana. ¿Te das cuenta? O sea, que uno va, entonces, la relación padre-hijo se va generando por el nodo group, el cual puede tener
una gran cantidad de hijos. Entonces fíjense que como es un árbol, no debemos tener en cuenta de que pegarnos a que sea un árbol binario, no, es un árbol eneario, y donde nosotros los hijos los vamos agrupando, y vamos a tener cualquier cantidad de niveles en función de lo complicado que sea el escenario, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, pero el nodo X, que está conformado por la mesa, la silla y la lámpara, pero la mesa está compuesta por una tabla horizontal y 4 columnas, ¿cierto? Entonces la mesa es un grupo de una tabla horizontal y 4 columnas, ¿se da cuenta? O sea, quiere decir que vamos creando agrupaciones, ¿no? La otra relación es la de referencia. Entonces tenemos la relación padre-hijo que se asocia por grupo. La otra relación es la referencia, que es la referencia asociada al objeto, o sea, nodo componente, o sea, qué nodos componen el escenario gráfico, ¿no? Los nodos componentes definen la geometría. En el nodo componente vamos a colocar toda aquella parte que refiere a la iluminación, a los efectos especiales, a la geometría que va a tener la escena, etc. Quiere decir que es un nodo que está asociado a las características gráficas del escenario sobre el cual se van a representar los elementos que están en el nodo grupo. Solo hay un camino desde la raíz hasta el escenario gráfico, cada hoja, o sea que no tengo varios caminos para llegar a las hojas, sino un solo camino, ¿verdad? Todos los caminos hacia el escenario gráfico en Java 3D especifican completamente la información en sus hojas, el nodo terminal, el nodo hoja. La información incluye localización, la orientación, el tamaño, el objeto, etc. El visualizador Java 3D aprovecha este hecho para representar las hojas en un orden que termina más eficiente. El programador Java 3D normalmente no tiene control sobre los órdenes visualizados de los objetos, eso lo hace el ambiente que renderiza, ¿sabes? En el espacio de la visualización del objeto, el programador no tiene nada que ver, sino el motor de visualización, el motor de gráfica de Java 3D el que se encarga de ver cuál es el camino óptimo para llegar a los distintos objetos para poderlos renderizar. La representación gráfica de un escenario gráfico puede servir como herramienta de diseño, documentación para los programas de Java 3D. Los escenarios gráficos se dibujan usando símbolos gráficos estándar. A la izquierda se tienen objetos tipo nodo y nodos componentes, y a la derecha tenemos tipos de relación, algunos nodos en sí. Como se dijo, la relación más utilizada es de padre e hijo, lo cual incluye al Virtual Universo, que es todo el escenario en el cual nosotros vamos a trabajar. Este tipo de relación es la utilizada para la creación de proyectos, o sea que el proyecto es en realidad nuestro Virtual Universo. Nuestro Virtual Universo es el proyecto sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Los programas Java 3 pueden tener más objetos que los que hay en el escenario gráfico, o sea que pueden tener elementos que a lo mejor no aparecen en escena. Y entonces vamos a ver cómo se va creando eso, ¿no? Entonces quiere decir que cuando estamos construyendo un grafo de escena en Java 3D, y más que un grafo nuestro árbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Un elemento que representa el universo virtual, o sea, el universo donde vamos a colocar las cosas. Un elemento que me permite la localización. Un elemento gráfico que me dice cuál es el grupo. Un elemento gráfico que me dice que son nodos hojas. Un elemento gráfico que me dice nodos componentes, aquellos que se han compuesto por otros elementos. Y otro objeto, ¿verdad? Y la vinculación en el grafo, en este caso el árbol nuestro, relación padre y relación de referencia, o sea, para visualizar qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, el constructor de la clase Simple Universe crea un escenario gráfico. Simple Universe es una clase, ¿verdad?, que crea un escenario gráfico. Entonces, fíjense que estamos trabajando en Java 3D, arrastra toda la filosofía de Java, que todo es programación orientada por objetos, o sea, quiere decir que tengo una clase que se llama Simple Universe. Y de esa clase Simple Universo nosotros vamos a instanciar un objeto que lo vamos a llamar Virtual Universo. O sea que tengo una clase madre que se llama Simple Universo y del cual instancio un objeto de esa clase es nuestro Virtual Universo. Ahora quiere decir que yo puedo tener varios Virtual Universos en el sistema mío, ¿se das cuenta? Porque tengo una clase llamada Simple Universo del cual yo derivo objetos y puedo tener en una aplicación varios
virtual universos, porque los virtual universos, ¿verdad? Como lo dice aquí, los virtual universos son objetos de la clase, ¿sí? O sea, quiere decir que en una escena yo puedo tener varios virtual universos. Y un objeto de la clase local, que es donde se localiza ese virtual universo. Y una rama de la lista. Entonces vamos a ver cómo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando estamos teniendo una escena, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro virtual universo, que es la raíz de todo nuestro elemento. De ahí derivamos un nodo local, o sea, ¿dónde se va a localizar dentro de ese universo el objeto que nosotros vamos a desplegar? Quiere decir, entonces, de ahí de la localización podemos tener un nodo de grupo. Y sobre ese nodo de grupo podemos aplicar transformación. Transformaciones como cuáles: escalamiento, traslación, rotación, etc. Y sobre esas transformaciones que nosotros hagamos sobre el objeto, la plataforma de visualización. La plataforma de visualización, fíjate que aquí tiene una relación padre-hijo con el visualizador, ¿verdad? Una relación de referencia con la Canvas 3D, y la Canvas 3D es el sitio donde nosotros vamos a pintar, ¿sí? Y la Canvas 3D se vincula con el Stream 3D, o sea, con la presentación de nuestro objeto, ¿no? Pero fíjense en algo, que esto que está aquí marcado en azul, ¿verdad? Es lo que es un simple universo. Un simple universo es una instancia, ¿verdad?, que está conformada por el virtual universo y estos elementos. Esto que está aquí, lo que está acá, ¿cierto? Esto que está acá es el motor gráfico de Java, o sea, el motor gráfico de Java 3D. ¿Okay? Donde nosotros vamos a colocar esto que está aquí en azul es lo estándar, ¿sí? Tenemos que derivar de este nodo de localización un branch group, o sea, una rama de grupo. Y fíjense que estos que están aquí en negro son la representación de los objetos que irán en la escena. Lo que está en azul es lo estándar, su canvas sobre el cual va a dibujar, dónde está la plataforma, dónde va a estar lo que se va a visualizar, el cuerpo físico, el cuerpo del ambiente. Y derivamos de acá los objetos que nosotros vamos a colocar en nuestra escena. Fíjense que está la apariencia, la geometría que nosotros queremos para ese objeto, ¿sí? O sea, quiere decir que este sería el corpus básico de un programa en Java 3D, y de ese corpus básico de Java 3D derivamos un branch group para colocar nuestro objeto, ¿sí? Bien. A ver cómo queda eso. Entonces, ¿cómo? Fíjense que arriba dice pasos para utilizar una instancia de la clase simple universo. O sea, quiere decir que vamos a una instancia, es un objeto. Y ya dijimos que un objeto de ese simple universo es el virtual universo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Crear un objeto Canvas 3D. Crear un objeto simple universo que referencia al objeto Canvas 3D anterior. Personalizar el objeto simple universo, construir la rama contenido, compilar la rama contenido gráfico, insertar la rama de contenido gráfico dentro del objeto local del simple universo. O sea, quiere decir que esto que está aquí, en lo estándar, derivamos de la rama local nuestro objeto que queremos incluir, ¿sí? Entonces vamos a ver. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto que está aquí en lo estándar, ¿verdad? ¿Sí? Derivamos por medio de un branch group. Sobre este branch group hacemos una transformación group y vamos a pintar un cubo, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a hacer en Java 3D el pintado de un cubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivando del nodo de localización, derivamos una rama y ahí colocamos todos los objetos que nosotros vamos a necesitar para nuestra aplicación. Entonces, fíjense, para explicar cómo funciona desde el punto de vista práctico, una aplicación que requiere el uso de la clase simple universo se presenta la visualización del cubo de color, ¿no? Entonces, fíjense que esto ya lo traigo y derivo
Del locate derivo un branch group para colocar mis objetos. A ver si bueno, aquí yo creo que no puedo, ahorita lo voy a mostrar. Entonces, fíjense que hacemos un cubo. Ese cubo, ¿dónde está dibujado el cubo? Aquí. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con el otro. Vamos a ver si tengo el código aquí. Para que lo veamos. Aquí está. ¿Sí? Entonces, sí, tengo un problema. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, se importa una librería, ¿verdad? Java, border layout para colocar el tipo de borde que coloco, que necesito, el frame, manejar de evento, el configurador de gráfico, los útiles para el frame. Todo esto es estándar, ¿no? Y entonces, import Geometry Color Cube. Entonces, como en Java es una clase, lo que yo voy a hacer, entonces tengo que importar esa librería para colocarla acá, ¿verdad? Entonces, public Java 3D Applet, créate la raíz, entonces crea branch group, object group, new branch group. Entonces creamos, sí, permítanme un momentito, fíjense que aquí creo una clase, Hello Java 3D, ¿verdad? Public branch group, crea escena graph, o sea, crea una escena, crea la raíz, entonces el branch group. Entonces fíjense que está allí, permítanme un momentito acá atrás. Branch group. O sea que todo esto ya viene incluido, ¿verdad? Entonces tengo que crear mi branch group. Y a partir de ese branch group yo voy a colocar, ¿verdad? Las transformaciones y mi cubo. Ah, pero yo puedo crear aquí otro branch group. Para crear otra rama, puedo crear otro branch group, o sea, anidado, ¿sí? Como vamos generando una estructura de árbol, ¿ok? Ajá, okay. ¿Sí? Entonces creamos nuestro branch group, ¿cierto? La herramienta es. Después que dice allá, bueno, vamos a colocar el conjunto de transformaciones que requerimos. Entonces, transformaciones, ¿verdad? Rotar, ¿verdad? Rotar tantos grados en Y, o sea, rotar en X, rotar en Y, rotar, transform group. Elijo es object group, colocamos el color del cubo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces crea la escena con nuestro cubo, ¿no? Gráfico, proyección, simple universo, que es la configuración, la Canva, nueva Canva 3D, adiciona la Canva 3D, branch group escena, crea escena graph. Y el programa principal. New frame, my frame, new Hello Java 3D, que es el programita que estaba arriba, ¿verdad? Con una ventana de 256 con 256, ¿sí? Y fin. Entonces, ese código es el que hace, ¿verdad? Nuestro cubito que está acá. ¿Sí? Entonces, es una forma de programar que utilizando una estructura de árbol, donde a partir del estándar que ya él trae, yo puedo agregar mis elementos, ¿no?
Entonces Java 3 utiliza un modelo de iluminación para aproximación, la física del mundo real, la ecuación del modelo de iluminación depende de tres vectores, la normal, la dirección de la luz, la dirección del ojo del espectador, además de las características materiales del objeto, características de la luz. O sea, quiere decir que parecido a lo que nosotros teníamos en OpenGL, ¿verdad? Permíteme un momentico que tengo ganas.